Entrenamiento para árbitros de boxeo. Mucho más que pararse en el ring. En el mundo del boxeo, los focos suelen estar sobre el combate. Los golpes, la estrategia, la fuerza, el coraje. Pero entre cada puño lanzado, entre cada esquive y cada caída, hay alguien que sostiene el equilibrio de la pelea. El árbitro. Ser árbitro de boxeo no es solo llevar una camisa negra y un silbato al cuello. Es ser el guardián de la justicia, el responsable de la seguridad de los atletas y el conductor invisible del ritmo de la pelea. Y para estar a la altura de esa responsabilidad, se necesita entrenamiento serio, continuo y consciente. 1. Conocimiento técnico y reglamentario. Un árbitro no puede improvisar. Debe conocer el reglamento de la organización a la que representa al detalle, desde los tipos de golpes permitidos hasta los criterios de detención del combate. El entrenamiento debe incluir revisión profunda de los reglamentos nacionales e internacionales, simulación de situaciones límite, caídas dudosas, cortes, clinch excesivo, actualización constante de normas modificadas por federaciones oficiales. Saber la regla no basta, hay que entender cómo se aplica bajo presión. 2. Entrenamiento visual y de enfoque. El árbitro debe ver lo que otros no ven. Tiene que seguir los movimientos sin perder el ritmo del combate, anticipar situaciones de riesgo y notar incluso pequeños gestos que alerten de daño, desorientación o conducta antideportiva. El entrenamiento visual incluye ejercicios de reflejo y enfoque ocular, detección de golpes ilegales en cámara lenta y tiempo real, entrenamiento con grabaciones para mejorar la lectura corporal. Un árbitro entrenado no reacciona, anticipa. 3. Postura, ubicación y movilidad dentro del ring. Estar parado en el lugar correcto puede salvar una vida o evitar un fallo injusto. Por eso, el árbitro debe entrenar la ubicación estratégica en cada momento del round, cuándo acercarse, cuándo alejarse y cómo moverse sin interferir. Cómo usar el cuerpo y el lenguaje físico para marcar autoridad sin violencia. Un árbitro no puede ser una estatua, pero tampoco un estorbo. Debe moverse con inteligencia y presencia. 4. Comunicación verbal y no verbal. Las palabras del árbitro deben ser claras, firmes y serenas. Su lenguaje corporal debe comunicar respeto, control y seguridad. El entrenamiento comunicativo incluye frases clave para detener o reiniciar la acción, tono de voz para manejar peleas tensas sin provocar, técnicas para calmar a los entrenadores y manejar situaciones conflictivas. Un buen árbitro no grita, hace que lo escuchen. 5. Criterios de detención y seguridad del boxeador. El árbitro es, ante todo, protector del peleador. Debe saber cuándo parar una pelea, aunque el público grite. Debe entender cuando un golpe no fue solo fuerte, sino peligroso. Y sobre todo, debe entrenar el equilibrio entre dejar pelear y proteger la vida. Esto se entrena con casos reales analizados cuadro por cuadro, decisiones simuladas con retroalimentación en grupo, estudio de señales médicas básicas, mirada, piernas, balance. El árbitro ve lo que el boxeador no quiere admitir, que a veces ya no puede más. 6. Preparación emocional y psicológica. Nadie habla de esto, pero deberían. El árbitro carga con decisiones difíciles. Una pelea mal detenida lo puede perseguir durante años. Una omisión puede terminar mal. Por eso, el entrenamiento debe incluir simulación bajo presión emocional, manejo del error, cómo actuar si se cometió una falta de juicio, desarrollo de autocontrol y confianza en decisiones difíciles. Un árbitro sin preparación emocional es un riesgo para el combate. 7. Formación continua y supervisión. El mejor árbitro no es el que lo sabe todo, sino el que sigue aprendiendo siempre. La formación debe incluir clínicas regulares, evaluaciones con vídeos de sus propios arbitrajes, actualización con nuevas reglas y situaciones emergentes, observación cruzada entre colegas más y menos experimentados. La humildad y el aprendizaje continuo
son las verdaderas licencias de un gran árbitro. Conclusión: el árbitro es parte del alma del boxeo. En un buen combate, el árbitro casi no se nota, pero en un combate justo, su presencia se siente en cada segundo. Por eso, entrenar árbitros no es solo una tarea técnica, es una responsabilidad ética con el deporte, con la vida y con la verdad.